La verdadera historia de Blancanieves. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde hace siglos, la historia de Blancanieves ha sido una de las más fascinantes y enigmáticas en el vasto universo de los cuentos populares. Su imagen, una joven de piel tan blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabello negro como el ébano, se ha convertido en un símbolo universal de inocencia y belleza. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen idílica que muchos conocen gracias a la versión animada de Disney? ¿Cuál es la verdadera historia de Blancanieves, esa que ha sido contada y transformada a través de los siglos, y que guarda secretos oscuros y mensajes ocultos? La versión que la mayoría tiene en mente es solo una pequeña parte de un relato mucho más complejo, rico en simbolismos y lleno de matices que reflejan las tensiones sociales, culturales y psicológicas de su época. El cuento, tal y como lo conocemos hoy, no nació en la imaginación de un solo autor ni fue creado para entretener exclusivamente a los niños. En realidad, proviene de tradiciones orales antiguas que viajaron de boca en boca, adaptándose a diferentes culturas y momentos históricos, y cuyas raíces se hunden en los miedos, las esperanzas y las experiencias humanas más profundas. Los hermanos Grimm fueron quienes, en el siglo XIX, recopilaron la versión más conocida de Blancanieves, incluida en su célebre colección de cuentos. Pero incluso ellos no fueron los creadores originales, sino meros recopiladores y editores que modificaron y suavizaron relatos que muchas veces tenían un tono más oscuro y violento. En sus primeras versiones, Blancanieves enfrentaba situaciones mucho más crudas, castigos severos, amenazas de muerte explícitas y símbolos que hoy podrían parecer inquietantes, pero que tenían un significado importante para sus primeros oyentes. El cuento gira en torno a una joven perseguida por una madrastra celosa, un espejo mágico que no miente y 7 enanitos que la protegen. Pero cada uno de estos elementos tiene una historia propia, una raíz que conecta con creencias ancestrales, mitologías y símbolos arquetípicos que han existido en distintas culturas desde hace milenios. La madrastra, por ejemplo, no es solo un personaje malvado, sino una representación de la envidia y el miedo al envejecimiento y la pérdida de poder. El espejo, un objeto con connotaciones mágicas y esotéricas, simboliza la verdad, pero también la obsesión con la apariencia y la vanidad. A lo largo del tiempo, el cuento se fue transformando. En algunos relatos antiguos, los enanitos no eran necesariamente seres tiernos y amigables, sino figuras con un carácter más ambiguo o incluso siniestro. La manzana envenenada que Blancanieves muerde es también un símbolo con múltiples lecturas, desde la tentación y el pecado original hasta la muerte y el renacimiento. Pero además del simbolismo, existe otro misterio que rodea a Blancanieves. ¿Existe alguna base real para esta historia? ¿Fue Blancanieves alguna vez una persona de carne y hueso? Algunas teorías sugieren que la leyenda podría haberse inspirado en personajes históricos o leyendas locales que, con el paso del tiempo, se convirtieron en mito. Por ejemplo, en algunas regiones de Europa se han identificado princesas o damas nobles cuyas vidas estuvieron marcadas por la envidia y la traición, temas centrales del cuento. En las próximas partes de esta serie, exploraremos en detalle los orígenes del cuento, las múltiples versiones que existen alrededor del mundo, el significado profundo de sus personajes y símbolos, y cómo la historia fue transformada hasta la versión que todos conocemos hoy. También descubriremos cómo la adaptación de Disney modificó y suavizó el relato original, eliminando muchos de los aspectos oscuros y complejos para convertirlo en un cuento apto para toda la familia, pero al mismo tiempo, perdiendo mucho de su esencia original. Porque entender la verdadera historia de Blancanieves es mucho más que conocer un simple cuento de hadas, es adentrarse en un espejo que refleja la complejidad humana, la eterna lucha entre el bien y el mal, la belleza y la envidia, la muerte y la esperanza de renacer. Es descubrir cómo una leyenda puede atravesar el tiempo, cambiar de forma y seguir tocando las fibras más profundas del alma humana. ¿Estás listo para mirar más allá de la superficie, para descubrir lo que se esconde detrás del espejo mágico y la manzana roja? Prepárate para un viaje fascinante por la historia oculta de Blancanieves, una historia que cambiará para siempre la forma en que ves este cuento que parecía tan simple, pero que en realidad esconde mucho más de lo que imaginas. La historia de Blancanieves que conocemos hoy no apareció de la nada.
Sus raíces se hunden en el vasto mundo de las tradiciones orales europeas, donde los relatos se transmitían de generación en generación, cambiando y adaptándose a cada cultura, época y comunidad. Para comprender la verdadera historia de Blancanieves, es fundamental explorar estas primeras versiones que distan mucho de la suavidad que presenta la versión moderna. Antes de los hermanos Grimm, existen registros y relatos con elementos similares a Blancanieves en diversas partes de Europa, especialmente en Alemania y Francia. Algunos expertos señalan que el cuento podría tener orígenes aún más antiguos, remontándose a mitos y leyendas paganas que hablaban de jóvenes perseguidas y figuras maternas amenazantes. Los hermanos Grimm recopilaron la versión más conocida en el siglo XIX, titulada Schneewittchen en alemán, pero su trabajo fue más una labor de compilación y edición que una creación original. Estos relatos fueron recogidos de narradores orales y, a menudo, reflejaban las costumbres y temores del pueblo común, no de las clases altas. En las versiones originales, la historia era mucho más cruda y menos infantil. Por ejemplo, la madrastra no solo deseaba la muerte de Blancanieves, sino que intentaba asesinarla de manera brutal, como ordenando a un cazador que la matara y trajera pruebas de su muerte. En algunas versiones, la joven era abandonada en el bosque, donde enfrentaba peligros reales, como animales salvajes y la amenaza constante de morir sola y desprotegida. Los 7 enanitos no siempre fueron retratados como figuras simpáticas y protectoras. En algunos relatos antiguos, eran simplemente mineros solitarios, aislados del mundo, o incluso seres con características mágicas, ambiguas y hasta siniestras. Su número y papel variaban según la versión. El espejo mágico, que hoy entendemos como un objeto encantado que dice la verdad, en las primeras historias tenía connotaciones más oscuras y a veces se vinculaba con la magia negra o la adivinación. Era un símbolo del juicio y la obsesión, un elemento que reflejaba la vanidad extrema de la madrastra y su constante necesidad de validación. Además, la manzana envenenada, uno de los símbolos más icónicos del cuento, no siempre fue la fruta elegida para intentar matar a Blancanieves. En versiones anteriores, se usaban diferentes objetos o métodos para inducir el sueño o la muerte aparente. La manzana, sin embargo, se popularizó posteriormente y tomó un significado más profundo, asociado con el pecado original y la tentación. Es importante destacar que, en el contexto de la época, estos cuentos no estaban destinados exclusivamente a los niños. Eran relatos que contenían advertencias sobre los peligros de la envidia, la traición y la lucha por la supervivencia, y que reflejaban las realidades duras de la vida en tiempos en que la esperanza y el peligro convivían diariamente. Por otro lado, existen relatos similares a Blancanieves en otras culturas, como en algunas tradiciones escandinavas y mediterráneas, donde aparecen jóvenes perseguidas por figuras femeninas antagonistas, protegidas por seres pequeños o mágicos y sometidas a pruebas que las transforman. Esto sugiere que la historia tiene un origen común en la psicología colectiva humana, reflejando miedos y esperanzas universales. En resumen, las primeras versiones de Blancanieves eran mucho más complejas y oscuras que la historia que hemos llegado a conocer. Eran cuentos de advertencia, de lucha contra fuerzas destructivas y de la esperanza de renacer y vencer a la adversidad. En la próxima parte, exploraremos el profundo simbolismo detrás de sus personajes y objetos, y cómo cada elemento de la historia representa mucho más de lo que aparenta. La madrastra, el espejo, los enanitos y la manzana tienen significados que nos conectan con tradiciones ancestrales y enseñanzas ocultas. Para comprender la verdadera esencia de Blancanieves, es indispensable adentrarse en el significado simbólico de sus personajes y elementos más emblemáticos. Cada uno de ellos no es un simple adorno en la historia, sino un reflejo de antiguas creencias, miedos y enseñanzas que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Comencemos con la figura de la madrastra. En muchas culturas, la madrastra ha sido vista con recelo y desconfianza, y en los relatos folclóricos suele encarnar la envidia, el poder oscuro o la amenaza externa al núcleo familiar. En Blancanieves, la madrastra representa la envidia más pura y destructiva. Su obsesión con la belleza y el reflejo en el espejo mágico simboliza el miedo al envejecimiento y a la pérdida de poder o relevancia. El espejo, que parece ser un objeto mágico,
no es solo un instrumento que dice la verdad, sino un símbolo de la autoevaluación obsesiva y la competencia superficial. Una advertencia sobre los peligros de poner la apariencia física por encima de la esencia interna. La joven Blancanieves, por otro lado, es más que una princesa inocente. Su piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabello negro como el ébano son símbolos con múltiples interpretaciones. La blancura representa la pureza y la inocencia, pero también la muerte y el frío. El rojo simboliza la vida y la pasión, pero también el peligro y la violencia, mientras que el negro puede estar asociado con el misterio y lo desconocido. Estos colores contrastantes crean una imagen de dualidad, mostrando que la protagonista es una mezcla de vida y muerte, luz y sombra, una figura que representa el ciclo natural de la existencia y la transformación. Los 7 enanitos, que en la versión popular son compañeros simpáticos y protectores, tienen raíces que van más allá de simples personajes de cuento. En la tradición europea, los enanos estaban vinculados a la tierra, a la minería y a fuerzas ocultas de la naturaleza. Representaban el trabajo duro, la sabiduría ancestral y también eran vistos como guardianes de secretos. En algunos relatos, estos seres pequeños y misteriosos simbolizaban aspectos del inconsciente humano o fuerzas que protegían al inocente frente a la crueldad externa. La manzana envenenada es uno de los símbolos más poderosos y reconocibles del cuento. Más allá de ser un instrumento de muerte o sueño, la manzana está cargada de significados culturales y religiosos. Desde la antigüedad, ha representado la tentación, el pecado original y la caída del hombre, siendo una advertencia sobre el deseo desmedido y sus consecuencias. En Blancanieves, la manzana no solo induce un sueño profundo, sino que también simboliza el paso de la inocencia a la experiencia, la pérdida y la esperanza de renacimiento. Otro elemento esencial es el bosque, que funciona como un espacio liminal, un lugar de transición y misterio. El bosque simboliza el mundo desconocido, el peligro pero también la posibilidad de transformación. Blancanieves, al refugiarse en el bosque, entra en un espacio donde enfrenta sus miedos y se prepara para renacer. Es un lugar fuera de la sociedad, pero también un espacio de protección y aprendizaje. En conjunto, estos símbolos conforman un relato que va más allá de una simple historia de envidia y rescate. Nos hablan de la lucha interna entre la vanidad y la autenticidad, el miedo a la muerte y la esperanza en la renovación, la crueldad y la protección. Cada personaje y objeto encierra una enseñanza profunda sobre la condición humana, sus deseos y sus temores más primitivos. Comprender el simbolismo de Blancanieves nos permite apreciar la historia en toda su complejidad y profundidad, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas y los espejos que enfrentamos cada día. En la próxima parte, exploraremos las versiones alternativas y adaptaciones históricas del cuento, descubriendo relatos menos conocidos y a veces más oscuros que enriquecen la leyenda. A lo largo de los siglos, la historia de Blancanieves no ha permanecido estática ni uniforme. Al contrario, se ha adaptado, transformado y reinterpretado en diversas culturas y contextos, dando lugar a múltiples versiones alternativas que revelan aspectos desconocidos y, a menudo, más oscuros del relato. Estas variantes no solo enriquecen la leyenda, sino que también reflejan las preocupaciones, creencias y valores de las sociedades que las contaron. En Europa, existen relatos similares en los que la figura central es una joven perseguida por una figura materna o madrastra malvada, que intenta eliminarla por celos o envidia. Sin embargo, los detalles y desenlaces pueden variar significativamente. Por ejemplo, en algunas versiones italianas y francesas, la heroína recibe ayuda de seres mágicos que no son enanitos, sino hadas o espíritus del bosque, lo que refleja la riqueza del folclore local y las creencias en la magia y lo sobrenatural. En la cultura escandinava, hay relatos con elementos parecidos, donde jóvenes mujeres enfrentan desafíos mortales relacionados con la belleza y el poder femenino. Estas historias a menudo presentan un tono más sombrío y menos romántico, con pruebas más duras y desenlaces que pueden ser trágicos o ambiguos, alejándose del final feliz que conocemos. Además, hay versiones en las que la madrastra no es la antagonista principal. En algunas narraciones, la enemistad surge de figuras externas o incluso de fuerzas invisibles, como maldiciones o pactos sobrenaturales.
Estas variantes apuntan a una comprensión más compleja del mal y el conflicto, que no se limita a una simple rivalidad familiar. La manzana, símbolo central en la versión más difundida, también cambia en estas versiones alternativas. En algunos relatos, la fruta es reemplazada por otros objetos, como peines envenenados, agujas o incluso pociones mágicas, cada uno con su propio significado y simbolismo, lo que evidencia la flexibilidad y riqueza del cuento para adaptarse a diferentes contextos culturales. En algunas versiones antiguas, el despertar de Blancanieves no ocurre por el beso de un príncipe, sino por otros medios, como el descuido de la madrastra o la caída accidental del ataúd que contiene a la joven. Esto muestra una relación menos romántica y más simbólica con la muerte y el renacimiento, enfatizando la idea de transformación y superación más que el amor como salvación. También existen relatos que son mucho más oscuros y violentos. Por ejemplo, algunas versiones populares del folclore alemán narran que la madrastra es castigada de manera brutal por sus actos, enfrentando un castigo ejemplar que refleja las normas morales de la época. En contraste, en otras versiones, la madrastra logra escapar o su destino queda abierto, agregando un elemento de incertidumbre y amenaza persistente. La influencia de estas variantes ha sido decisiva en cómo la historia fue recogida y adaptada por los hermanos Grimm, quienes, en su afán por preservar y popularizar el folclore alemán, eligieron combinar elementos de diferentes relatos, suavizar escenas violentas y dar un final esperanzador y redentor. Sin embargo, incluso ellos dejaron rastros de la crudeza original en la historia. Fuera de Europa, la historia de Blancanieves tiene paralelos sorprendentes. En Japón, por ejemplo, hay leyendas de jóvenes perseguidas que encuentran refugio en bosques sagrados y son protegidas por criaturas pequeñas y misteriosas, lo que sugiere que la narrativa de la joven inocente amenazada es un arquetipo universal que trasciende culturas. Estas versiones alternativas y adaptaciones muestran que Blancanieves es mucho más que un simple cuento de hadas, es un relato vivo que ha cambiado y se ha enriquecido con cada generación, reflejando los valores, temores y sueños de quienes lo cuentan. Cada variante aporta una nueva capa de significado y nos invita a explorar la complejidad del mito. En la siguiente parte, descubriremos las posibles inspiraciones reales detrás de Blancanieves, analizando teorías que vinculan la leyenda con personajes históricos y hechos concretos que pudieron dar origen a este fascinante cuento. La historia de Blancanieves, aunque parezca un cuento de fantasía, podría estar basada en hechos y personajes reales. A lo largo de los años, varios investigadores y expertos en folclore han tratado de rastrear la posible inspiración histórica que dio origen a esta leyenda que ha cruzado fronteras y generaciones. Una de las teorías más conocidas vincula a Blancanieves con María Sofía Margareta Catharina von Ordo, una noble alemana que vivió a finales del siglo XVIII en la región de Franconia, Alemania. María Sofía era conocida por su belleza y vivió bajo la tutela de su madrastra tras la muerte de su padre. Se dice que la joven sufrió la envidia y la crueldad de esta figura, y que su vida estuvo rodeada de misterios y tragedias que podrían haber inspirado el cuento. Además, en el castillo donde vivió María Sofía, existía un espejo especial que ahora se exhibe en un museo, lo que refuerza la conexión con el relato del espejo mágico. El paisaje natural que rodeaba el castillo de María Sofía, con sus minas cercanas y formaciones rocosas conocidas como los 7 enanos, también podría haber servido de base para los personajes y escenarios del cuento. Estas minas, en las que trabajaban pequeños mineros, son una explicación plausible para la presencia de los famosos 7 enanitos que protegen a Blancanieves en la historia. Otra posible inspiración es la figura histórica de Margaret von Waldeck, una joven noble que vivió en el siglo XVI y que también tuvo una relación conflictiva con su madrastra. Margarete falleció de manera misteriosa a una edad temprana, y algunos sugieren que fue envenenada, lo que podría ser la base para el episodio de la manzana envenenada en el cuento. Más allá de personajes específicos, la historia de Blancanieves refleja temas universales y conflictos sociales reales de la época. La figura de la madrastra celosa puede interpretarse como una metáfora de las tensiones familiares y las luchas de poder dentro de las familias nobles y plebeyas. La persecución de la joven inocente simboliza la vulnerabilidad y la injusticia que muchas mujeres enfrentaban, especialmente en sociedades dominadas por jerarquías rígidas y patriarcales. La conexión con la minería y los enanos también tiene un trasfondo histórico.
Los enanos, aunque fantásticos en el cuento, representan a los mineros de baja estatura que trabajaban en las duras condiciones de las minas europeas. Estos hombres, muchas veces marginados y poco visibles, jugaron un papel importante en la economía y la cultura de sus regiones, y su inclusión en la historia podría ser un reflejo de su presencia en la vida cotidiana de la época. Además, el espejo mágico puede simbolizar la importancia de la apariencia y el estatus social en las sociedades europeas de siglos pasados. La obsesión de la madrastra con la belleza y la juventud refleja los valores y preocupaciones de una época en la que la posición social a menudo dependía de la apariencia externa y las alianzas familiares. Aunque no existe una única respuesta definitiva sobre el origen real de Blancanieves, estas conexiones históricas y culturales enriquecen la comprensión del cuento y lo acercan a la realidad, mostrándonos que detrás de la leyenda hay ecos de vidas reales, conflictos humanos y contextos sociales complejos. Esta mezcla de historia y mito es lo que hace que Blancanieves sea una historia tan poderosa y perdurable. Es una narrativa que ha sabido adaptarse y evolucionar, manteniendo siempre un pie en la realidad y otro en la fantasía. En la próxima parte, veremos cómo Disney transformó la historia original, creando una versión que marcó a generaciones y definió la imagen moderna de Blancanieves, pero que también modificó y suavizó muchos de los elementos originales. La versión de Blancanieves que la mayoría del mundo conoce hoy en día se debe, en gran parte, a la película animada producida por Walt Disney en 1937. Este filme no solo fue el primer largometraje animado de la historia, sino que también marcó el inicio de una era dorada para los cuentos de hadas, moldeando la imagen de Blancanieves en la cultura popular de manera definitiva. Antes de Disney, el cuento era conocido principalmente a través de los relatos de los hermanos Grimm y las numerosas variantes orales y escritas. Estas versiones originales eran mucho más crudas, con escenas de violencia explícita, simbolismos complejos y un tono que a menudo resultaba oscuro para el público infantil moderno. Disney, consciente de que su película sería vista principalmente por niños y familias, decidió adaptar el relato para hacerlo más accesible, encantador y optimista. Una de las modificaciones más significativas fue la representación de la madrastra. Mientras en las versiones antiguas la figura de la madrastra podía ser implacable y con una maldad aterradora, en la película de Disney se convierte en una villana clásica, aunque algo caricaturesca, con un diseño visual impactante pero sin la crudeza del cuento original. Esta transformación suavizó el miedo que podía generar el personaje, convirtiéndola en un símbolo claro del mal, pero sin profundidad ni ambigüedades. Los 7 enanitos, que en las leyendas podían tener connotaciones oscuras o ambiguas, fueron humanizados y convertidos en personajes entrañables, cada uno con una personalidad distinta que aportaba humor y ternura. Esta humanización fue clave para hacer que la historia fuera más ligera y divertida, facilitando la identificación del público con ellos. La manzana envenenada, símbolo central del cuento, mantuvo su importancia, pero el acto de Blancanieves mordiendo la fruta fue presentado de manera inocente y casi mágica, eliminando cualquier matiz oscuro o siniestro. El sueño inducido por la manzana se convirtió en un estado de pausa temporal, esperando un final feliz y esperanzador. El beso que despierta a Blancanieves también fue un añadido o enfatizado por Disney, pues en las versiones antiguas el despertar ocurría por circunstancias menos románticas y más ambiguas. Este elemento aportó la idea del amor verdadero como fuerza redentora, una fórmula que ha sido repetida en innumerables cuentos y películas desde entonces. Disney no solo cambió detalles, sino que también estableció la narrativa estándar para las princesas y héroes en la cultura popular global. Blancanieves pasó a ser la primera princesa de un linaje que define ideales de belleza, bondad y pureza, creando un modelo que influyó en generaciones y en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esta adaptación también implicó la pérdida de muchos aspectos originales y complejos del cuento. La crudeza, el simbolismo profundo y las lecciones más oscuras fueron suavizadas o eliminadas, generando una versión más simple y accesible, pero menos rica en matices. La película de Disney transformó a Blancanieves en un icono cultural, con imágenes, canciones y personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva. Pero también planteó un debate sobre la simplificación de los cuentos tradicionales y la pérdida de sus significados originales.
A pesar de estas modificaciones, la esencia del cuento sigue viva y continúa inspirando reinterpretaciones, análisis y debates. Blancanieves no es solo un producto de Disney, sino una leyenda milenaria que sigue resonando en lo más profundo del ser humano, recordándonos las batallas internas entre la envidia y la inocencia, la muerte y el renacer, la apariencia y la verdad. En la siguiente y última parte de esta serie, reflexionaremos sobre el legado actual de Blancanieves y por qué esta historia sigue fascinándonos y enseñándonos, siglos después de su creación. Tras haber recorrido el fascinante y profundo camino de la verdadera historia de Blancanieves, desde sus orígenes más oscuros y simbólicos hasta su transformación en uno de los iconos culturales más reconocidos a nivel mundial, es momento de detenernos y reflexionar sobre por qué esta historia ha perdurado durante siglos y continúa fascinando a millones de personas alrededor del planeta. Blancanieves no es simplemente un cuento para niños ni una historia de princesas que esperan ser salvadas por príncipes encantadores. Es, en realidad, un reflejo poderoso de las complejidades de la naturaleza humana y de los conflictos internos que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Envidia, miedo, belleza, muerte, renacimiento y esperanza son temas universales que el relato aborda con una profundidad y un simbolismo que pocas narrativas populares pueden igualar. Esta leyenda ha atravesado diferentes épocas y culturas, adaptándose y reinventándose para responder a las necesidades y valores de cada generación. Desde las versiones originales, donde la historia podía ser mucho más cruda, violenta y llena de advertencias, hasta la versión romántica y esperanzadora popularizada por Disney, Blancanieves ha sido un espejo en el que nos reconocemos a nosotros mismos, con nuestras virtudes, debilidades y miedos. En el mundo contemporáneo, el cuento de Blancanieves sigue siendo relevante y vigente. No solo a través de películas, libros y adaptaciones teatrales, sino también como un símbolo en la psicología y la cultura. Su simbolismo ha sido utilizado para analizar temas tan variados como la rivalidad familiar, la obsesión con la juventud y la belleza, la autoimagen y las luchas internas contra nuestros propios demonios. La historia nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las apariencias y a descubrir la verdad que yace en el interior, aquella que no se refleja en espejos ni en imágenes externas. Además, el cuento plantea una reflexión profunda sobre la dualidad de la naturaleza humana, la coexistencia de la luz y la sombra, del bien y el mal, la inocencia y la corrupción. La madrastra encarna la envidia y la destrucción, mientras que Blancanieves representa la pureza y la esperanza, pero ninguno de los personajes es completamente unidimensional. Esta complejidad es lo que hace que la historia resuene tanto y que siga siendo objeto de análisis y reinterpretación. La persistencia de Blancanieves en la cultura popular también nos habla de la importancia de los cuentos tradicionales como vehículos de transmisión de valores, miedos y enseñanzas a través del tiempo. Estos relatos forman parte del tejido cultural que une a generaciones y comunidades, y nos permiten conectar con nuestro pasado, entender nuestras raíces y aprender lecciones que aún hoy son válidas. Sin embargo, la versión popular que muchos conocen, especialmente la difundida por Disney, ha suavizado y transformado muchos de los aspectos más profundos y oscuros del cuento original. Aunque esta adaptación permitió que la historia llegara a un público más amplio y contribuyó a crear un símbolo de esperanza y bondad, también hizo que muchos perdieran de vista la riqueza y complejidad que posee la leyenda original. Por eso, es importante recuperar y valorar esas raíces, entender que cada cuento tiene múltiples capas y que detrás de la inocencia aparente puede esconderse un mensaje poderoso y muchas veces inquietante. El legado de Blancanieves continúa vivo porque toca aspectos esenciales del ser humano, la necesidad de ser amado, el temor a la traición, el anhelo de justicia y la capacidad de superación. Cada vez que alguien vuelve a contar esta historia, ya sea en un libro, una película, un teatro o simplemente una charla, está reviviendo esos temas universales que nos unen y nos hacen humanos. Finalmente, la verdadera historia de Blancanieves nos enseña que detrás de toda apariencia inocente puede existir una realidad compleja y profunda. Que los cuentos de hadas no son solo fantasías infantiles, sino espejos de la condición humana y narrativas que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Así que, la próxima vez que veas a Blancanieves, recuerda que no es solo la princesa de la piel blanca y labios rojos, sino un símbolo atemporal de lucha, transformación y esperanza.
Una historia que nos invita a mirar más allá del espejo, a enfrentar nuestros miedos y a encontrar la fuerza para renacer, sin importar las adversidades. ¿Quieres seguir descubriendo los secretos y misterios que esconden los cuentos y leyendas que han marcado nuestra cultura? Porque detrás de cada historia, hay un mundo por explorar. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.